Bueno, Dios los bendiga a todos. En esta oportunidad queremos, en este día, llevar un mensaje de restaurador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para esta oportunidad estaremos abriendo la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor. Así que muchas gracias porque nos están sintonizando en estos momentos, para los que ya se van a conectar con nosotros de una manera muy especial y muy agradecidos con el Señor también. En esta oportunidad podemos estar ya listos y preparados para llevar un mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos nuestros hermanos. Estamos transmitiendo en vivo en esta hora. Bendecimos sus vidas. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2 y verso número 12. Dos versículos nada más estaremos leyendo la palabra de Dios. Verso número 12 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero mi nombre, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Dónde mora Satanás? Padre, en tus manos, Señor, oramos. Nos encomendamos en ti, Padre, a través del poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Padre, de que nos hables y que tu palabra, Dios, no regrese vacía. Tu palabra, Dios, lleve esperanza, lleve consuelo, lleve gozo, lleve mucha alegría, Padre. Dios mío, y sobre todo, provee, Dios, sana a los enfermos, salva a los perdidos, Señor, levanta a los caídos, Padre. Provee, Dios mío, lo necesario, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estudiar entonces la palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 y 13. Nuestro tema para esta oportunidad es fieles a la palabra de Dios. Ese es nuestro tema, fieles a la palabra de Dios. Quiero decirles algo muy importante en esta oportunidad. Es que los discípulos de Jesús permanecen fieles a la palabra de Dios, aunque se encuentren en un mundo corrompido por el pecado. Cuando estudiamos este tema de las iglesias que encontramos, las 7 iglesias que encontramos acá en el Apocalipsis, vemos hoy que la ciudad de Pérgamo fue establecida por los griegos. Al estudiar la palabra de Dios encontramos a Pérgamo del primer grado, en primer grado en el Imperio Romano. Era religioso. Pérgamo era un centro cultural y religioso de primer grado en el Imperio Romano. Quizá no fue famoso en el mundo en aquellos días como las otras ciudades, pero en lo cultural, esta ciudad poseía uno de los
grandes avances en la lectura. La cultura tenía donde prácticamente entretenerse las personas, porque poseía pues unas grandes bibliotecas en ese tiempo, en esa época. ¿Y qué decimos en lo religioso? Poseía un centro idolátrico dedicado al dios Esculapio, que de acuerdo a la creencia de los ciudadanos de Pérgamo, este dios Esculapio obraba milagros en favor de los enfermos. A Esculapio se le daba el nombre de Salvador, que eso era contrario a los valores y enseñanzas de las Escrituras. Pero a pesar de esto, los creyentes en Pérgamo habían decidido vivir bajo los principios del Señor Jesucristo, aunque les representaba, por ejemplo, la marginación o hasta la misma muerte. Pérgamo podría significar compromiso o bien alta cerradura. Aquí los cultos paganos en esta ciudad se practicaban bajo toda clase de desenfreno. Y los cristianos eran tolerantes, y por eso usted puede leer acerca de esta iglesia que estaba ahí en Pérgamo. Eso no hubo ninguna persecución para ellos porque ellos eran tolerantes. En primer lugar, vivir bajo el señorío de Cristo. Y este es uno de los puntos importantes, principalmente para esa iglesia y para la actualidad. Vivir bajo el señorío de Cristo. Ahora juzgue usted, estamos... La ciudad de Pérgamo fue relativamente importante en la época del Imperio Romano porque fue un centro de administración de las provincias. Pérgamo era sede del gobierno de Roma para la religión. Por tanto, la descripción que podemos ver aquí en el verso número 12, dice la palabra del Señor, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice a la iglesia de Pérgamo que por encima de todas las autoridades imperiales está la autoridad de Cristo, principalmente para la iglesia del Señor. La espada que sale de la boca representa la palabra de Dios. El que tiene la espada de 2 filos es el Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué se dirige a esta iglesia? Se refiere a su palabra, a su espada. Entonces es obvio que la espada sirve para el castigo. Como dice el apóstol San Pablo a los romanos, a Roma, dijo Pablo, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. De esto se desprende que el Señor no estaba conforme con esta iglesia y la amenazaba, aunque la iglesia no había caído del todo. Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que no solo lo conoce como Salvador,
sino que también como Señor de su vida. Aquel que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, él solamente escucha la voz del pastor. Nosotros somos las ovejas del Señor. Y las ovejas le obedecen y escuchan y van y salen y caminan y comen y hacen todo lo que su pastor le dice. Esto es lo que debería ser la iglesia del Señor, principalmente para aquellos los que hemos nacido de nuevo. El reconocimiento de ese señorío entonces implica vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar regidos a través de la palabra de Dios. Nuestra comida, nuestro todo debe ser la palabra de Dios. En segundo lugar, aquí en el verso número 13, podemos ver los principios en un mundo cambiante. Porque la cultura y los principios de la vida de la ciudad de Pérgamo podían tentar a los creyentes a cambiar la palabra de Dios. ¿Ve usted qué dice la palabra de Dios en el verso número 9? Yo conozco tus... ¿Y de dónde? ¿Y dónde moras? Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ve usted, el Señor sabía cuáles eran las condiciones y circunstancias en que la iglesia de Pérgamo vivía. Él sabía. Jesucristo sabía positivamente que moraban donde parecía que reinaba Satanás. No parecía, sino que el Señor Jesucristo dice que ahí mora Satanás. Entonces Pérgamo era el centro de la religión pagana, como de la adoración a César y al Esculapio, el dios serpiente. El Señor le dice, donde moras el trono de Satanás. Ahí está el trono de Satanás. El Señor elogia a la iglesia que está ahí en Pérgamo, porque permanece como tomada del Señor. Y eso es lo que Dios te va a aplaudir, y lo vamos a decir muchas veces. Cuando nosotros estamos regidos en Él, tomados de Él, Él nos tiene de la mano y no nos podemos soltar. No nos debemos de soltar. Porque es el día que nos vamos a soltar, entonces como vivimos en el trono de Satanás en este mundo, el problema va a ser que entonces Satanás nos va a tomar. Y como dice la palabra, es que el diablo está como león rugiente para a ver a quién se devora. Nosotros somos los que estamos en peligro. Los que el diablo nos quiere matar, nos quiere destruir, nos quiere robar lo que Dios nos ha dado. Pero en el nombre del Señor nosotros nos vamos a mantener. Por eso el Señor elogiaba a aquella iglesia, porque permanecía tomada del Señor. Vista de las tentaciones que le sobrevenían a través del trono de Satanás. El diablo está rugiente. Está queriendo devorar todo lo que Dios nos ha dado. Nos quiere quitar la paz, nos quiere quitar su gracia, su misericordia, nos quiere quitar el poder que Dios nos ha entregado. Hasta inclusive nos quiere robar nuestra salvación. No era fácil entonces mantenerse ligada al nombre al nombre del Señor en aquellos días. Porque a pesar de lo difícil que era de dar fiel testimonio,
un lugar donde reinaba Satanás, es decir, donde tenía su trono. Era difícil dar testimonio a una ciudad. Sin embargo, esto es precisamente el lugar donde los cristianos deberían testificar de su fe y de vivir de acuerdo a los principios absolutos de la palabra de Dios. Hoy nosotros entramos a las iglesias, allá cantamos, adoramos, danzamos y hacemos cuanta cosa, y damos testimonio. La gente dice, no, qué tremendo. Viste aquel hermano, dice, cómo vive. Oh, qué espiritualidad de aquel hombre. En la iglesia se puede hacer cualquier cosa. Podemos demostrarle a los hermanos que yo tengo una buena espiritualidad, pero ¿qué de la calle? ¿Qué del mundo? ¿Qué en la casa? ¿Qué con la esposa? ¿Cuántas veces la esposa se ha reído de nosotros quizá allá en la iglesia y dice, ¡hala, mi esposo, qué tremendo! ¿Cómo adora a Dios? ¿Cómo danza? ¿Cómo dice aleluya? ¿Cómo dice gloria a Dios? Es un diablo. En mi casa me pega. En mi casa me da la mala vida. En mi casa me da malos tratos. Trata mal a nuestros hijos. Sí, es fácil dar testimonio dentro de la iglesia, porque yo me puedo quitar la máscara y me pongo una máscara de santidad para entrar, pero el problema es salir, me pongo la misma máscara. Soy un diablo allá afuera en la calle. ¿En dónde voy a dar testimonio? La pelea no está dentro de la iglesia, la pelea está afuera, en el mundo. Ahí tenemos que pelear nosotros, nuestra fe. Dar testimonio, ser fieles, ser honestos, sinceros. En la iglesia, como digo, yo tengo la cara bonita, yo no fui, pero en la calle soy un diablo, en el trabajo soy un corrupto, ladrón, soy un mal hablado, soy un asesino, soy un vicioso. Entonces, ¿cómo puede creer la gente? ¿Cómo pueden saber que nosotros estamos en Cristo Jesús? Porque testificar de nuestra fe y vivir a los principios absolutos entonces de la palabra de Dios. Eso es lo que fielmente habían hecho los creyentes de Pérgamo. A pesar que estaban viviendo en el trono de Satanás, como dice la palabra, ellos estaban luchando. Ellos estaban sabiendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quizá decían ellos, yo quiero ser fiel. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice el apóstol San Pablo. Esa era la mente, el corazón de ellos aquellos días. Los creyentes de Pérgamo, a pesar del paganismo que le rodeaba, la congregación es alabada por conservar su fidelidad, su fe a los principios cristianos. Entonces ahí lo que se podía ver eran compromisos a los principios. Desde el día que uno nace hasta que uno muera, uno tiene que soportar. Es cierto, vamos a estar caminando en esta tierra con dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Pero la carnal quiere comer a la espiritual. La espiritual quiere. Es el espíritu quiere, pero la carne no quiere. Pero en el nombre del Señor vamos a vencer. ¿Sabe por qué vamos a vencer? Porque vamos a vivir en los principios, en los compromisos, en el compromiso de los principios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que nos pide el Señor. Y por último, comprometidos con los principios hasta la muerte. Aleluya. El Señor Jesucristo nos
nos prometió y nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de la vida. Cuando recibió a Jesucristo por primera vez. Hoy muchos están volando, hoy muchos están dormidos. Hoy muchos están caídos están caídos, no quieren saber nada. A pesar de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en el mundo, ver que estamos en el trono de Satanás, están en el trono de Satanás. Pero hoy te dice el Señor, sal de ahí, comprometidos con los principios hasta la muerte. Ya al final del verso número 13, usted puede ver, se menciona a un verdadero fiel testigo del Señor. Un hombre que lo había recibido como Señor y Salvador. Por eso Él dice que nosotros tenemos que soportar, si es posible, comprometidos con los principios hasta la muerte. Aquí había un testigo fiel que se llamaba Antipas en los últimos renglones del verso número 3 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Antipas, dice el Señor, Antipas, dice, oiga, ¿qué dice la palabra? Mi propiedad. Cuando usted dice es es mío. Él es mío, él es mía, es propiedad. Es decir, que este hombre era propiedad del Señor. Porque dice, si no hubiera dicho el testigo fiel Antipas, testigo fiel, no. Dice Antipas, dice mi testigo fiel. Esto quiere decir que nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, vamos a vivir una vida de gloria hasta el final. ¿Sabe por qué? Porque somos del Señor. Él es nuestro. Él es de nosotros y nosotros somos de Él. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Lo mataron. Mataron a este hombre. A quien el Señor califica como un testigo fiel, un testigo verdadero, un mártir. Ser fieles testigos de la fe puede conducir al mismo martirio. Por eso muchos dicen, cuando le preguntan, ¿qué eres, cristiano o no cristiano? Bueno, ahí vamos, dice. Ahí vamos. Yo participo. A lo que venga, dicen. No, este testigo fiel hasta la muerte, como lo fue el caso de Antipas. Ni así la iglesia no se apartó del Señor. Fe en Cristo no los amedrantaba, aún viviendo en el trono de Satanás. Hablando de mucha fe, los hombres en la Biblia encontramos infinidad de hombres que vivieron a través de la fe y dieron sus vidas por la causa, por ser fieles al Señor. Pablo fue arrastrado, Pablo fue muerto, Pedro, ¿qué digamos de todos los hombres, los discípulos del Señor por la fe? A mí me gusta mucho la fe que vivía Moisés. Dice la palabra, por la fe Moisés, hecho ya grande. Oiga, ¿qué dice la palabra del Señor? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogido ser antes maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Razón en su mente decir, yo quiero ser fiel, porque el que lo movía a él era la fe. Dice la palabra del Señor acerca de obvio, por la causa de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
Y sigue diciendo la palabra, y por la fe abandonó a Egipto. Por la fe abandonó al mundo. Por eso, esa palabra que dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por la fe abandonó al mundo, no temiendo la ira del diablo, no temiendo la ira del rey, pues se mantuvo firme como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Intentaron los egipcios, pero si resaltaba una verdad, así como la muerte de Cristo trae muchos hijos a la gloria, los mártires son el semillero de la iglesia a la muerte de ellos en un poderoso testimonio. Nosotros tenemos que morir para nosotros mismos y para Cristo. Sin hacer caso a los decretos del emperador, Antipas, el testigo fiel, no quiso tomar parte en la adoración y sacrificios a Esculapio. Por eso fue arrojado a un horno ardiente. Ocurrido bajo el imperio Domiciano, en el momento preciso cuando el apóstol San Juan fue deportado a la isla de Patmos. El testimonio público del pueblo de Dios a lo largo de la vida y de la muerte es parte del plan de Dios. Fueron la vida y la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Testificar públicamente de nuestra fe en un mundo corrompido nos puede tentar a bajar las exigencias del mensaje y las enseñanzas del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchos rebuscan las palabras para no ofender a los pecadores. Por eso muchos rebuscan las palabras para no ofender a aquellos que están sosteniendo supuestamente la obra de Dios aquí en la tierra. Por eso muchos rebuscan la palabra para no ofender a aquellos que están en pecado. Sin embargo, al reconocer a Jesús como Señor de nuestras vidas, nos conduce a vivir bajo los principios de su palabra. No de las culturas, no de las religiones, ni deseos humanos. La iglesia cristiana debe de estar comprometida con la autoridad de la palabra de Dios y no de los hombres y no de las coberturas de hombres. Pero para el discípulo de Cristo, la Escritura es la fuente de la autoridad por la que norma su conducta en este mundo. Como dijo el apóstol San Pablo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, pero de ninguna cosa hago caso, dijo Pablo, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si hemos vivido bajo los principios
eternos del Señor Jesucristo, entonces debemos mantenernos fiel para Él. Y usted, amigo, también para usted es esta invitación. Hoy es el día de su salvación. La palabra del Señor dice claramente, cree en el Señor Jesucristo, será salvo usted y su casa. Esta invitación lo hago de este momento. Usted puede tener muchas cosas en la tierra, pero eso se van a quedar. A Dios lo que le interesa es su alma, su vida. ¿En dónde pasará usted el resto de su vida? ¿En dónde lo pasará? Hoy es la oportunidad de hacerlo. Venga el Señor en esta hora. Si en este momento usted va a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, en su casa, en su morada, le hago esta invitación. Solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. No nos engañamos. Y usted, hermano, que ya no está, ya no le interesa nada de las cosas de Dios, se ha apartado. No, siga viviendo en el trono de Satanás. Te va a matar, te va a destruir, te va a acabar. No juegues con Satanás. Él también te puede hacer pedazos, nos puede hacer pedazos. Pero Dios nos invitó para que nosotros volviéramos a Él. Si es que usted está fuera de la gracia del Señor. Padre nuestro, en esta hora, yo te pido, Padre celestial, por aquellos, Señor, que tienen, Señor, el bien de recibirte. Dios mío, recíbalos, Padre, así como están. No importa cómo estén. Que hablen y que abran sus bocas y que crean en el corazón y que confiesen en su boca que Jesús es el Salvador y Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, perdónale sus pecados ahora por el poder de la palabra. Y tu hermano también, que te vas a reconciliar. Ahora es el momento de Dios para tu vida. Recíbelo ahora. Vuelve ahora a sus caminos. Es lo que nos pide únicamente ser fieles. Recuerda que todas las cosas quedarán aquí en esta tierra. Puedes tener un gozo, puedes ser un joven. Te puedes alegrar de tu vida, puedes hacer lo que quieras en esta vida. Pero al final, Dios te va a juzgar de lo que estás haciendo. Es mejor dar tu vida en una juventud para que pueda servirle al Señor y serle fiel a Él. Padre, muchas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te ruego y te pido que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos y amigos, Señor, que están, Dios del cielo, ahí, Padre celestial, viendo este mensaje. Oyeron este mensaje, Dios. Bendícelos. Ayúdalos, Padre, a que seamos fieles, honestos, sinceros. Bendíceles en sus necesidades, Padre. Muchas gracias, Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Padre celestial. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Dios los bendiga.
en esta oportunidad. Amén.